que justamente que enfrente del paso peatones tenemos un semáforo con un paso peatón y tenemos ahí una parada de autobús que hacia ahí ya es un plan. Porque el muro lo tengo y luego también está la voluntad y no sé, es que como no sé si son locuras la propuesta después de la Comisión Económica y ahora he visto el informe favorable por la intervención del Código General. Entonces, la propuesta no coincide, es posterior a quitarme la Comisión Económica, porque si miramos en fuera, pues yo hice costar para que yo no te diste cuenta porque revisas los estudiantes. No, yo les dije, modificar esa... Yo les llamé y les dije, ¿os disteis cuenta que metisteis en el informe? Una propuesta de acuerdo en lo que se dice, es conveniente que se proceda al campo. Si no leen, ¿eh? Los servicios que hacen una propuesta no la leen. Yo las propuestas que yo me hago al pleno las leo por aquí o por así o por el plástico todo el tiempo. A ver qué es lo que se acuerda y se acuerda bien. Ya no el café no te lo decía por nada, es que me que explicar también Pilar, déjame por favor el expediente un momento. Bueno, creo que estamos todos. Buenas. Cierra allí la puerta, Manolo. Cierra la puerta, que si no. Estamos todos. Bueno, reanudamos la sesión plenaria y tenemos ahora el reconocimiento de créditos, que son dos puntos, uno que tiene que ver con la Fundación de Deportes y otra con el Ayuntamiento de Avilés. Román, vamos. Que digo que tenemos el punto número 10 del orden del día, que es el reconocimiento de créditos de la Fundación de Deportes y el del Ayuntamiento de Avilés, que fundamentalmente tienen que ver
con el contrato de limpieza y también con cuestiones con hidroeléctrica del Cantábrico. ¿Pasamos a votar los reconocimientos? Sí. Bueno, pues votos a favor de los reconocimientos. Los del PSOE, Izquierda Unida y Foro. Faltan dos, que en este caso, los dos que faltan de Foro, ¿qué son? Abstenciones. Faltan dos que estaban antes, que ahora no están. Votos a favor, somos PSOE, 10, 3 Izquierda Unida y 4 de Foro, porque hay dos que no están aquí. Abstenciones, las 5 del PP, que falta también Carmen Vega. Que falta Carmen Vega y falta Petit. ¿Cuándo salieron? Es que no me Se salieron, no se han incorporado ahora. No son abstenciones. No son abstenciones. Solo Vale. son abstenciones cuando Vale. se sale. O sea que no asisten por lo de ahora. Vale, no son abstenciones. Son ausentes. Entonces ahora mismo en el Pleno estamos 10 y 3, 13 y 5, 18 y 4, 22. Si la ciencia sigue siendo igual, exacta. Estamos 22 ahora en el Pleno. Vale, entonces votan a favor el PSOE, que son 10. Votan a favor el PSOE, que son 10, 3 de Izquierda Unida y 4 de Foro. Y se abstienen 5 del Partido Popular. Es verdad. Muy bien. Pues pasamos ya a la parte de las mociones, que hay presentadas dos, una de Izquierda Unida y una del Partido Popular. Empezamos por la de Izquierda Unida, que es sobre el parking del centro Niemeyer. Bueno, la hemos leído, la conocemos, la explicáis brevemente. Bueno, empezamos con el karaoke otra vez. Vamos a ver. La moción, como podéis ver, trata de que se debata en este pleno y que este pleno se posicione sobre una situación que se viene dando desde hace 2 años en el aparcamiento del Centro Cultural Internacional Niemeyer, y que es una situación, desde nuestro punto de vista, absurda y incomprensible, la verdad. Está claro que últimamente en este pleno debatimos cosas relacionadas con el Niemeyer, habitualmente en un tono que no sería el que a todos nos gustaría. Y en este caso del Centro Cultural y del aparcamiento, pues vuelve a funcionar el mal fairo o la mala suerte que rodea todo lo que tiene que ver con el Centro Cultural, porque la verdad es que no se entiende, se mire como se mire, que el Centro Cultural esté funcionando con normalidad y un parking que está situado debajo de él, que está destinado fundamentalmente a acoger a la gente que acude a las diferentes programaciones que realiza el centro, pues lleve 2 años terminado y que siga cerrado. Y menos aún se entiende que siga cerrado cuando el parking se financió completamente con dinero público, con lo cual la situación deja también bastante mal lugar a todas las personas o todas las administraciones que tienen algo que ver con que esta situación absurda se prolongue en el tiempo. A nosotros nos gustaría, aparte de que lógicamente espero que todo el mundo estemos de acuerdo en la propuesta de acuerdo, porque la propuesta de acuerdo, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno asturiano y al Gobierno central a abrir un diálogo urgente destinado a alcanzar un acuerdo que posibilite la inmediata apertura del parking del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, está hecha pues pensando realmente en que pueda ser aprobada por unanimidad y tratando de no meter a nadie el dedo en el ojo. Pero en todo caso, a nosotros nos gustaría saber, nos gustaría conocer los puntos de vista de los 2 grupos municipales que en alguna medida están implicados, porque en este asunto están implicados gobiernos de su mismo color político. Nos gustaría que pudiésemos determinar aquí por qué se mantiene este bloqueo en el tiempo, de quién es la responsabilidad de que esto ocurra, si es de las 2 administraciones, si es de una o si es de ninguna y simplemente es fruto de la casualidad, porque como habitualmente siempre las culpas suelen ser sorteras, supongo que aquí también todo el mundo se lavará las manos. Pero la realidad es que estamos ante una situación que no tiene ningún sentido. El hecho de que cada vez que este centro haga una actividad que tiene éxito de público, que esperemos que haga muchas de aquí en adelante, pues los coches estén tirados por las cunetas y pueda producirse algún tipo de anomalía o de accidente que también pienso que nadie deseamos. Está claro
que ahora mismo no es, como ya abordamos en este pleno en otras ocasiones, en relación con el parking de la exposición. Está claro también que la situación de los aparcamientos en nuestra ciudad, igual que antes hablábamos de los hoteles, igual de cualquier actividad así ahora mismo comercial, no es precisamente muy boyante, y que, por lo tanto, la rentabilidad económica que puede haber detrás de la explotación de este parking probablemente no sea muy elevada, pero en todo caso este parking tiene un origen en un dinero público, un dinero del que pagamos los ciudadanos, y ese dinero tiene que rentabilizarse. El parking no puede estar cerrado y deteriorándose, tiene que ponerse al servicio de los ciudadanos y tiene que primar, en este caso, el interés de los ciudadanos al interés económico. Yo creo que hay que buscar una solución, sea la que sea, pero que sea de carácter inmediato. Vamos a entrar en el verano. El verano, como todos sabemos, es la época en que más visitantes tiene la ciudad y más visitantes tiene el centro cultural, y también se están anunciando, ayer mismo todavía lo veíamos en el grupo de trabajo, una serie de actividades que esperamos que tengan una gran respuesta del público y que habría que buscar arbitrar una solución y en alguna medida que este cierre absurdo no se prolongue en el tiempo, y eso es el fin con el que traemos esta moción al Pleno. Que se nos den explicaciones de por qué se produce esta situación, que se nos digan cuáles son los pasos que se van a dar para que esta situación se solvente, si hay algún tipo de calendario previsto, o hablado o negociado para su posible apertura. Desde luego, nosotros, por lo que conocemos de las referencias que aparecen en los medios de comunicación, la situación no está cerca de solucionarse, sino que parece que incluso el diálogo entre las dos administraciones implicadas, la Administración central y la Administración autonómica, pues no se da. En el pasado, como este es un tema viejo, los distintos grupos municipales nos hemos ido posicionando. Ahí en la exposición de motivos aparece una referencia bien clara a las manifestaciones inequívocas que hizo el portavoz del Partido Popular en julio del 2011 sobre la situación que había en el parking. Nos gustaría que ahora que está en manos del Partido Popular dar el primer paso para solucionar esta situación, pues que esas buenas intenciones, esas reivindicaciones que el Partido Popular planteaba en su momento a un gobierno central socialista, pues ahora se dirijan, aunque sea de puertas adentro, hacia su propio gobierno, y que evidentemente este parking se ponga a funcionar y se ponga a funcionar como un servicio público y sin ánimo de lucro. Bueno, pues empezamos el turno de intervenciones. Partido Popular. Constantino, sí. Buenos días. Voy a iniciar mi intervención tomando la moción de Izquierda Unida, digamos, en plan positivo. Lo que busca es que se encuentre una solución a la apertura del aparcamiento y no que el debate sirva para de quién tiene más o menos grado de culpabilidad. A la petición que se hace de instar a los gobiernos a abrir un diálogo, puedo manifestar al Pleno que ese diálogo está abierto entre las dos administraciones. Un diálogo abierto para alcanzar un acuerdo que permita la apertura del aparcamiento del centro cultural. Se están dando los primeros pasos para solucionar un problema. No sé si saben ustedes, pero hubo un primer problema de, digamos, reparto de cargas en cuanto a la urbanización ya resuelto. En estos momentos, lo que me han transmitido desde la delegación en Avilés de Sepides es que se ha encargado un informe jurídico para ver en qué términos se puede y debe inscribir la titularidad de cada parcela. Creo que el Pleno tiene conocimiento cómo se gestó eso en su día. La Administración central asumió la financiación de esa construcción, pero para ello hubo que previamente, ceder la titularidad del suelo donde iba a invertir, o sea, de cota cero para abajo, lo que es el subsuelo. Eso a la vez formaba parte de lo que en su día fueron terrenos de la autoridad portuaria y terrenos del ayuntamiento, cedidos al Principado para la construcción del Niemeyer. Todo eso requiere de un informe jurídico para inscribir
la propiedad de cada uno, lo que es propiedad del Principado en cuanto a suelo y lo que es propiedad de la Administración central. A la vez que ese informe jurídico tiene que alcanzar también a las cesiones de uso para entradas y salidas sobre viarios, cuya propiedad va a ser, ostenta el Principado, pero el uso va a ser de los usuarios del parking. Este informe me han trasladado que es cuestión de semanas el que se tenga, con lo cual yo espero que esto agilice el desbloqueo de la inscripción de la parcela en el registro, paso previo a poder tomar cualquier decisión sobre la gestión y explotación del aparcamiento. En ese segundo paso, a mí lo que me transmiten es que se buscará una fórmula de entendimiento para la apertura del parking en colaboración con la Fundación, condicionado un poco a la actividad del propio centro cultural y condicionado también al paso previo que tiene que dar la Fundación de contar con la cesión de los edificios del Niemeyer. Y después es evidente que los tiempos han cambiado. Juanjo, los tiempos han cambiado. En el 2011 teníamos una actividad casi frenética del centro Niemeyer y actividades, digamos, multitudinarias en cuanto a participación de los avilesinos y de los que nos visitaban. Y en estos momentos el centro cultural remonta a una situación muy difícil, con una actividad muy digna, pero que está lejos de aquellas participaciones masivas que requerían, digamos, dar una solución al aparcamiento. Por eso tenemos que adaptarnos a los tiempos en los que estamos y coincido en que es urgente y necesario desbloquear esta situación. Vamos a apoyar la moción. El diálogo está abierto, pero es bueno que sepan que el Pleno del Ayuntamiento insta a ambas administraciones a que agilice lo máximo posible los trámites para que eso no siga en esa situación. La verdad que no es la mejor imagen que queremos presentar de nuestra ciudad, los coches por las cunetas desde el centro Niemeyer hasta casi la glorieta de la carretera que va al banco cuando hay algún tipo de actividad, o ahora en verano que funciona la terraza, con lo cual, teniendo en cuenta que lo peor de este problema está hecho, porque lo peor sería en estos momentos encontrar 5 millones de euros para hacer esa inversión está hecha, así que estos trámites burocráticos difícilmente son entendibles por los ciudadanos que sean el problema para que esto esté solucionado. Pero transmito tanto a Izquierda Unida como al Pleno que se está en la vía de, a través de un diálogo entre ambas administraciones, desbloquear esta situación, inscribir las parcelas, tanto lo que le corresponde al Principado como lo que les corresponde a Sepides, y el paso siguiente, buscar un acuerdo de colaboración para la gestión de la apertura, ya el cómo y de qué manera. Coincido contigo en el planteamiento que hacías, que en estos momentos no son los mejores ni para sacar a concurso ni para encontrar una empresa que se haga cargo de la explotación de un aparcamiento todos los días cuando la actividad está condicionada pues, a fines de semana o a otros actos. Por lo tanto, todos estos factores hay que ponerlos encima de la mesa en ese diálogo que yo espero constructivo que exista entre la delegación de Sepides aquí como representante de la propiedad de ese aparcamiento y los responsables de la Fundación y del Gobierno del Principado. Sí, foro. Pablo. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente, los motivos por los que Foro va a votar a favor de esta moción, básicamente es que el parking esté cerrado es algo que nos resulta inexplicable, no alcanzamos a entender el motivo, salvo que haya detrás algún tipo de chapuza legal hecha cuando el Partido Socialista gobernaba en las administraciones implicadas, que puede ser lo que nos ha llevado hasta aquí, y que de hecho ha puesto de manifiesto el propio portavoz del Partido Popular en su intervención.
Por otro lado, entendemos que se abra es algo necesario y esto es obvio decirlo, es decir, no tiene sentido que yo justifique la necesidad de abrirlo aun cuando la afluencia de personas no sea la misma. Evidentemente hay actos en los que sí, pues me estoy recordando un duatlón que ha habido, el Sweet Champion, es decir, una serie de actividades que se han hecho ahí que sí tuvieron una afluencia importante de personas, entre otras, y desde luego el instar a un diálogo para desenquistar una situación es el punto de partida que entendemos necesario para llegar a buen término esta propuesta. Por tanto, el voto de Foro es favorable a esta moción. Sí, eso es, Luis Ramón, sí. Sí, el voto del Partido Socialista va a ser también favorable, haciendo solo una mención a lo que entendemos que es un error en la redacción de la moción. Las obras del aparcamiento del Niemeyer no fueron licitadas y ejecutadas por el Gobierno de Asturias, sino que fueron licitadas, ejecutadas y pagadas por Sepides. Y entendemos que pues lo recomendable es que el aparcamiento esté abierto a disposición de los visitantes del Niemeyer, visitantes que hemos conocido hace poco tiempo cuál ha sido el número en los últimos meses, un número impresionante, que no recuerdo cuáles son los números de etapas anteriores, pero creo que son bastante similares. O superiores. En todo caso, yo creo que los problemas son dos. Uno es de entendimiento entre las dos administraciones, que sabemos que están en contacto y que están hablando. El primer desencuentro se produce en la valoración y se produce una corrección de errores que se envía a Sepides, en septiembre del año pasado, de la cual el Principado se encuentra a la espera de la respuesta de si esta valoración se ajusta para poder hacer la correspondiente escritura de propiedad horizontal donde se establezcan cuáles son los límites de propiedad entre el Niemeyer del Principado y entre el parking de Sepides. Y el segundo problema es el de la gestión, es decir, el parking de 5 millones de euros, de 300 plazas, evidentemente cuando se plantea la rentabilidad no se deja solo a la actividad futura del Niemeyer, sino que se establece también como una oportunidad de establecer un aparcamiento de cara a los futuros desarrollos de la Isla de la Innovación. Es cierto lo que dice el concejal del Partido Popular, que en este momento pues no parece razonable obligar a la Administración del Estado, en este caso a Sepides, a hacer una licitación para la explotación de este parking, ya que eso seguramente acarrearía un déficit que no me parece que sea razonable que ninguna administración pida a otra administración que recurra en un déficit por la explotación de ese parking, pero sí entendemos que la posibilidad cierta es que haya un acuerdo mutuo de buena fe en la que el uso de ese parking recaiga bien en el Principado, bien en la Fundación, estableciendo cuál es la mejor manera de funcionamiento de ese parking para que sirva pues, a las actividades normales y habituales del centro Niemeyer. En todo caso, el voto es favorable ya que nos parece que ese diálogo está establecido, que lo deseable es que se hubiera dado solución al problema burocrático de inicio, pero me parece la información que tenemos es que efectivamente se encuentra a la espera de un informe jurídico en Sepides, que entendemos que dados los pasos que ya se han dado, el informe será favorable y será previo a la escritura de la propiedad y después yo creo que ya hay conversaciones para poder llegar a un acuerdo razonable que sirva para los intereses de las dos administraciones. Segundo turno, empezamos, sí. Izquierda Unida. Bueno, comenzar, como no puede ser de otra manera, por agradecer al resto de los grupos el apoyo que le dan a nuestra moción y también pues deberíamos de felicitarnos porque parece ser que algo se mueve, pero en todo caso a nosotros
lo primero que se nos viene a la mente es por qué tenemos que estar esperando a estas alturas por un informe jurídico que, por lógica, dado que se trata, su objetivo es analizar una situación que lleva 2 años prolongándose en el tiempo, perfectamente se podría haber encargado precisamente hace 2 años, o bueno, en todo caso, hace 1 año y medio. Sería una petición razonable. Yo creo que se hable ahora todavía de semanas, pues quiere decir que más o menos lo que nosotros ya nos temíamos, y es que el parking va a continuar cerrado durante todo el verano, con lo cual, pues la verdad es que una situación tan absurda y prolongada en el tiempo es doblemente absurda. Dice Tino que los tiempos han cambiado. Lo que ha cambiado es la composición política del Gobierno central, porque en julio del 2011 en tus exigencias, tanto la alcaldía como el Gobierno central, eras total y absolutamente contundente. Cesión del aparcamiento a la Fundación Niemeyer y que no se hiciese lucro con una instalación que era necesaria para los usuarios del centro. Y decías que era injustificable la situación. Hoy ya se ve que es un poco menos injustificable. Ya, de hecho, estuviste buscando alguna justificación para tratar de quitarle hierro a esa situación. Pero la realidad es que es posible que haya algo de menos gente que en algunas de las actuaciones, de los actos multitudinarios, como de la apertura que se desarrolló en el Niemeyer. Pero no es menos cierto que hay un importante número de visitantes, que todos esperamos que ese número de visitantes aumente y que es una falta de respeto que tengan que dejarse los coches tirados por las cunetas en la situación que se están dejando ahora mismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, ayer mismo teníamos una reunión del grupo de trabajo del Niemeyer donde la alcaldesa repitió en reiteradas ocasiones el término excelencia vinculado a la gestión del centro, algo que todo el mundo pues asentíamos, ¿no? Evidentemente es muy poca excelencia. Ayer hablábamos de algunos ejemplos de esa escasa excelencia, pero desde luego este es un ejemplo, vamos, de libro, de que excelencia ninguna. Si el éxito del centro, que no es otro que se masifique de visitantes, trae consigo inevitablemente que los coches estén tirados por las cunetas, pues la verdad es que la imagen que damos y que vamos a continuar dando durante todo el verano, me temo, es deplorable y es muy poco excelente. Bueno, nosotros decíamos que hay 3 posibilidades de gestión para ese parking. Hablábamos de la gestión privada. Como ya Izquierda Unida nos posicionamos con el tema del parking de Las Meanas, no corren buenos tiempos para la gestión privada en estos momentos. Otra opción era Ruasa y otra opción era la Fundación Niemeyer. Nosotros consideramos que lo más razonable y lo más sensato, dado que la ocupación del parking, los grados de ocupación más altos del parking van a coincidir con las actividades del centro, lo más razonable sería que el parking formara parte de la gestión integral del centro, es decir, que gestionase el parking la Fundación Niemeyer, que es quien debería gestionar el conjunto del complejo. Y lo decimos nosotros, que como bien todos sabéis, no estamos de acuerdo con una Fundación Niemeyer en la que solo participan 2 de las fuerzas políticas representadas en este ayuntamiento. Una Fundación Niemeyer de la que se nos excluye tanto al segundo partido de la ciudad como al cuarto. Y con las cosas que ocurrieron, nosotros somos de la opinión de que ahí tendríamos que estar representados todos los grupos políticos de la ciudad y no vernos relegados, como nos dimos ayer en el grupo del Niemeyer, a ser unos meros convidados, unos platos de segunda mesa donde se nos plantean, se nos da una información que ya conocemos a través de los medios de comunicación y que la verdad que nos hace jugar un papel subalterno que para un centro que tiene que ser emblemático de toda la ciudad y que tiene que ser un escaparate de la ciudad no nos gusta. Pero aún así, pensamos lo más razonable es que sea la Fundación quien gestione este centro, porque ya digo que la ocupación va a ir vinculada, queramos o no queramos, por lo menos momentáneamente, a las actividades que se den en el centro. Esperamos que ese diálogo fructifique y que veamos este centro abierto más pronto que tarde y no nos veamos abocados a volver a tener que discutir este tema dentro de 6 meses, aquí en el Pleno, como vamos a hacer dentro de poco con la moción sobre los accesos al PEPA, por ejemplo. Sí, Partido Popular. Bueno, yo centrándome en la propuesta de la moción, repito, el diálogo entre las 2 administraciones está abierto y esperemos que fructifique cuanto antes. En cuanto a los modelos de gestión que has expuesto, Juanjo, si antes el Ramón
ya decía que no parecía razonable cargar con un déficit al propietario de ese parking, porque en estos momentos difícilmente tendría rentabilidad para cubrir costes. Tampoco sería entendible que la Fundación tuviera que cargarse de personal para esa gestión diaria. Habrá que buscar una fórmula en la que de ese diálogo entre Sepides y la Fundación se asuma la apertura controlada, regulada y organizada, vinculada a la actividad y contratando el personal necesario de esos días de actividad. O sea, porque en estos momentos, antes se hacía referencia a que digamos, el inicio de la construcción de ese parque estaba pensado un poco en la Isla de la Innovación. Yo cito algo más concreto, no la Isla de la Innovación, pero sí la Escuela de Arte. La Escuela de Arte tendría que estar ya funcionando en un solar a escasamente un poco más de 100 metros de ese aparcamiento, con lo cual tendría más sentido y más utilidad. Pero la realidad es la que es. En estos momentos la utilización de ese aparcamiento va a estar vinculada a la actividad de hostelería que genera también el propio Centro Niemeyer y a las actividades culturales normalmente fines de semana. Entonces, la apertura del aparcamiento tiene que estar un poco, va a estar en el futuro condicionada por esas necesidades que va a generar la actividad, indudablemente. Pero, en definitiva, quiero terminar diciendo que estamos de acuerdo en la petición que hace Izquierda Unida, que en instar a ese diálogo, que he informado al Pleno que ese diálogo ya está abierto y esperar que sea lo más rápido posible. Bueno, sí. No. Bueno, entonces aprobamos, entiendo, por unanimidad esta cuestión con 2 abstenciones, la de Carmen Vega y la de Petit, que se incorporaron cuando ya estaba iniciado la cuestión. Sí deciros que, desde luego, este tema del parking también se aborda en todas y cada una de las reuniones del patronato de la Fundación Niemeyer, en la cual hay representantes, 4 personas del Principado de Asturias, con lo cual conoce perfectamente la posición de los patronos que representamos al Ayuntamiento. Digo, una de las partes a las que queremos instar, digo que ya lo conoce también. ¿Vale? Sí, Carmen Vega y Fran Petit. ¿Cuándo se incorporaron? Cuando ya habíamos empezado el tema. Entonces ¿Es a favor. ¿Es a favor? Sí. ¿Es a favor? Entonces eso por unanimidad. Vale, perfecto. Bueno, si votan a favor ellos, claro. ¿Votáis a favor? Sí. Vale, pues venga, por unanimidad. Venga. Perfecto, mejor así. La siguiente es una moción del Grupo Popular sobre los accesos al PEPA. ¿No se inicia un debate y se incorpora? Sí, es cuando inicia el debate se ausentan. De acuerdo, vale, perfecto. Bueno, en la presentación de la moción, como todos creo que conocemos y la situación de la que vamos a hablar, que es los enlaces del PEPA, voy a centrarme en la propuesta y después ya debatimos. A través de esta moción, el Partido Popular pide al Pleno del Ayuntamiento de Avilés que se inste al Consejo de Gobierno del Principado a hacer público un calendario en el que se detallen los plazos previstos para la construcción y entrada en servicio de los enlaces al Parque Empresarial Principado de Asturias con la autopista I, poniendo fin a la paralización que aún subsiste a día de hoy y que supera los 2 años y medio. En este pleno ya se ha debatido, a propuesta de Izquierda Unida, el desbloqueo. Nosotros vamos un poco más allá en que este pleno inste a fijar un calendario. Lo que queremos es que el pleno le diga al Principado en cuánto tiempo tiene previsto terminar este enlace tan necesario para Avilés, con qué periodicidad, aportación económica, etcétera. Bueno, pues empezamos entonces el turno. Izquierda Unida, ¿sí? Sí, buenos días a todos y a todas. Y nosotros también vamos a tomar esta moción en positivo,
y como complemento a la que habíamos presentado en octubre del año pasado y que fue aprobada por unanimidad en este pleno. Desde luego, es conocido por todos que se trata de unos accesos que deberían estar terminados ya hace tiempo, y son unos accesos y una infraestructura que está calificada por todas las fuerzas políticas, empresariales y sociales como una infraestructura que iba a mejorar o que va a mejorar las conexiones a la zona industrial y portuaria, y por tanto nosotros en Izquierda Unida, independientemente del color del gobierno que sea, en la administración que sea, pues reivindicamos lo que mejor sea para Avilés, ¿no? La propuesta de acuerdo que se va a votar hoy aquí, la de hacer público un calendario, a nosotros nos parece que es una propuesta que puede contribuir a acabar con la incertidumbre que pesa sobre esta y sobre otras infraestructuras y obras que se tienen que hacer en Avilés, puede contribuir a que se despejen las incertidumbres que pesan sobre toda la ciudadanía, y por tanto la vamos a votar a favor. Pero nos gustaría que ese interés que el Partido Popular muestra para pedir a una administración gobernada por otra fuerza política, se aplicara también a las administraciones gobernadas por el Partido Popular, y de la misma forma que se elabora un calendario para conocer el funcionamiento y el término de las obras de los accesos al Pepa, se elabore también un calendario, por ejemplo, para el de las vías. Se le puede cambiar la portada del puño y la rosa por la gaviota, pero un calendario también es necesario para las vías. Nada más, gracias. Pepe, sí. Bien. Señor Cueli, hay una diferencia notable, importante. Estamos hablando de una obra que se diseñó, si mal no recuerdo, a partir del 2005, que se hicieron los estudios necesarios, que salió a concurso el proyecto, que se hizo el pliego para sacar a concurso la obra, que se licitó la obra, que se ejecutaron, yo creo que en torno a 5 millones de euros de esa obra, y que lleva 2 años y medio paralizada. Entonces, centrémonos en la petición que va en que se fije un calendario para acabar una obra. En estos momentos sería difícil que este pleno se pronuncie en que se fije un calendario sobre la Ronda Norte, por ejemplo, cuando ni tenemos proyecto, ni tenemos convenio de financiación, ni están licitadas las obras. Y en el caso de la eliminación de la barrera ferroviaria, pues bueno, todos sabemos en estos momentos cómo está, pendientes de una reunión después del verano, donde veremos si los planteamientos que salieron de la última reunión pues permiten seguir avanzando. Pero difícilmente este pleno puede pedir un calendario sobre la eliminación de la barrera ferroviaria, porque sería un poco, digamos, muy poco razonable y sin sentido común ninguno esa petición. Sin embargo, la que estamos haciendo, la que el Partido Popular propone al Pleno, creo que es sensata y razonada, y que debe de contar con el apoyo de todos los grupos políticos, porque ni más ni menos lo que pedimos es: queremos saber cuándo se va a acabar esa obra. Queremos saber si el Gobierno del Principado tiene previsto acabarla en 2, en 4 o en 6 años. Que nos diga más o menos qué calendario de actuaciones, qué aportación tiene previsto hacer por anualidad, porque estamos hablando de algo que en los presupuestos del 2013 cuenta con 1,2 millones de euros, que tiene un problema con una torre de alta tensión que hay que desviar para poder seguir avanzando, que
el 1,2 millones de euros presupuestado da aproximadamente para financiar el desvío de esa torre de alta tensión. Después, a mí me consta que otro de los problemas que todavía no se ha tramitado es la cesión del tramo de viario donde se va a hacer el pinchazo para los enlaces del PEPA. El pasado 13 de mayo hubo una reunión entre la demarcación de carreteras y la Dirección General de Carreteras del Principado, en la que participó su director, el señor Pereiro, y por parte del Estado, demarcación de carreteras, se le transmitió la voluntad favorable a la cesión, estando pendientes de los trámites reglamentarios. Con lo cual, no hay impedimento en la cesión, está desbloqueado el eliminar o soterrar la torre de alta tensión. Ahora, lo que le pedimos al Principado es cuándo y cómo tiene previsto finalizar esa infraestructura viaria tan importante para Avilés. Y en este sentido, yo, igual que enfoqué la moción presentada por Izquierda Unida en positivo de instar a solucionar los problemas, esta la planteo al Pleno en los mismos términos, en que en el debate poco arreglamos diciendo quién tiene toda la culpa del retraso. Todos conocemos más o menos la situación. Lo que queremos ahora es, por lo menos desde el grupo político que yo represento, desde el Partido Popular, que se centre en debate en la propuesta que hace la moción, y es instar al Gobierno del Principado a que fije un calendario de actuaciones para saber, y que sepan los avilesinos, cuándo se va a terminar y por lo tanto contar con ese servicio importante para el PEPA, importante para el puerto, su puesta en funcionamiento. Para eso es necesario que por parte del Gobierno del Principado se diga en cuánto tiempo tiene previsto terminarla y cuánta aportación económica hará por anualidad, para ver si ese calendario es creíble o no, porque teniendo en cuenta que a esa obra le falta por aportar en torno a algo entre 20 y 25 millones de euros, porque esa es otra, los costes económicos que en su día forma parte del pliego de condiciones, hay que actualizarlos. Cuando esa obra saque a concurso de nuevo, arranque en el 2014, pues los 24 millones pendientes a lo mejor son 28 o son 30. En definitiva, yo me gustaría que se centrara el debate en que el Pleno apoya instar al Gobierno del Principado a que nos diga en qué tiempo tiene previsto finalizar los enlaces del PEPA. Nada más, muchas gracias. Sí, Foro. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Paso a justificar el voto favorable de Foro a esta moción. En primer lugar, es algo que Foro ha denunciado desde el principio y desde que ha tenido posibilidad de hacerlo en los distintos ámbitos. En cuanto a uno de los problemas que no se ha puesto, a mi entender, sobre la mesa y que también es, al menos a juicio del partido que encabezo, muy importante, es el sufrimiento de los vecinos afectados que están pagando las consecuencias de la inacción del Gobierno socialista en este sentido de cara a desenquistar esta situación. Son vecinos que están en un proceso de expropiación, pero no terminan de ser expropiados, hay que pagar esas expropiaciones y no tenemos el dinero. En cuanto a establecer un calendario real, desde luego nos parece el todo punto pertinente y necesario, ya que necesitamos un paso al frente claro y contundente de este Gobierno regional que no nos haga dudar de que las obras tengan un final feliz, sobre todo después de ejemplos que yo creo que son bochornosos, como por ejemplo la Zalia. Y realmente, aunque este calendario se confeccione, también he de decir, en honor a la verdad, que en Foro al menos somos tremendamente escépticos a su cumplimiento. Y digo esto porque, simplemente ilustrándolo con dos ejemplos, yo creo que todo el mundo lo entiende. Ahí tenemos los calendarios de finalización de la Escuela de Arte o los calendarios que nunca se han hecho de eliminación de la barrera ferroviaria. Con lo cual, en fin, el voto es favorable sobre la base de que el escepticismo en cuanto a la elaboración y el cumplimiento de ese calendario queremos que quede también patente. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, Teófilo.
Sí, en primer lugar, decir que es verdad que hubo ya una anterior moción para desbloquear el tema de los accesos al PEPA. Yo creo que están, evidentemente, y es demostrable que están desbloqueados. Durante un año de gobierno de Foro, sí, tengo que decirlo porque siempre que tienen ocasión de reivindicar estas cosas, estos calendarios, lo hacen, pues yo cada vez que me acuerdo del tiempo pasado con Foro discutiendo sobre temas de urbanismo con aquel gran viceconsejero de Fomento, con el que tuvimos varias reuniones, y su director general, por ejemplo, de carreteras, tenía muy claro cuál era el proceso que había que seguir para hacer el inicio otra vez de los enlaces al PEPA. No nos quedó más que en eso, en saber que sabía lo que tenía que hacer, pero el consejero parece que no estaba por la labor, o el viceconsejero, perdón, no estaba por la labor de hacer nada, y así nos pasó al año 2011 ampliamente largo, y con este gobierno volvimos otra vez y conseguimos, yo creo que aunque se trate de no valorar ese 1.229.000 euros que figuran en el presupuesto, justifican la primera partida del desbloqueo, porque no hay posibilidad de hacer nada en el parque empresarial hasta que no se traslade la línea de alta tensión. Y eso está en el plan de actuaciones de Hidrocantábrico establecido y con fecha de compromiso de ejecución de la obra. Yo diría la misma justificación que hace Constantino para justificar la dificultad de hacer un calendario en el tema de las vías, porque tenemos una próxima reunión pendiente y lo explica con tanto. Es lo mismo que le tengo que decir yo ahora de pedir ahora un calendario. Pues bueno, el calendario todos sabemos por dónde pasa. Pasa porque en el año 2014 hay una partida presupuestaria para la ejecución de las obras siguientes al desvío de la línea de alta tensión y a las gestiones de desbloqueo de las limitaciones que tiene el pinchazo en la autopista. Pasa fundamentalmente por ahí y, bueno, pues ahí estaremos y a lo mejor habrá una moción también para conseguir que el PP apoye en los próximos presupuestos esa partida que va a solucionar ese tema y que sea lo más amplia posible. Pero bueno, yo creo que no se trata de buscar la solución en que se aporte un calendario, sino en que se estén dando los pasos que hay que dar para poner en marcha la actuación de los accesos al PEPA, y yo creo que eso es un compromiso claro del Gobierno, puesto que ya esa reunión a la que hace referencia Constantino es precisamente una evidencia clara de que se está en el proceso de hacer las dos cosas que son necesarias. La primera obra del traslado de la línea de alta tensión y la segunda, esta del acuerdo con el Ministerio de Fomento. Muy bien, segundo turno. Señor Teófilo, yo creo que desvía la atención, ya lo expliqué antes y voy a explicarlo ahora. Las obras de las que estamos hablando, los enlaces del PEPA, ya tenían un calendario. No hacía falta este pleno ni esta moción, ya tenían un calendario. Estamos hablando de unas obras licitadas y contratadas y que fracasó la licitación y el contrato y que fracasó la financiación del Gobierno del Principado. Por lo tanto, calendario ya tenía estas obras. Ante el fracaso de esa licitación, esa contratación y la parálisis firmada por el consejero Buendía en septiembre del 2010, si mal no recuerdo, lo que estamos hoy pidiéndole es que sabemos que tenemos 1,2 millones de euros en los presupuestos del 2013. Sabemos que eso da para desbloquear uno de los problemas, que era eliminar la torre de alta tensión. Pero no nos podemos conformar
digamos, y no saber qué tiene previsto el Gobierno del Principado. Traigan a Javier Fernández a ver esas obras, hombre. Tráiganlo a Avilés de vez en cuando. Imagino que sabe de sobra cómo están, pero tráigalos, escenifiquen un poco, que vea esas obras. Lo necesario que es esa comunicación para Avilés, y que no tiene comparación, por eso digo que está desviando la atención, no tiene comparación ni con las vías, ni con... Estamos hablando de algo mucho más concreto. Estamos hablando de una obra empezada y que se tiene que acabar. Y lo que queremos saber es cuándo y cómo se va a acabar eso. Teniendo en cuenta que es responsabilidad del Gobierno del Principado, hombre, sean valientes, defiendan los intereses de los avilesinos y digamos, súmense a exigir al Gobierno del Principado ese calendario. No se va a molestar tanto. Si tiene que ser, tienen que entenderlo como algo normal. ¿Cómo no nos va a preocupar saber cuánto se va a invertir en el 2014? Porque lo que no sabemos es si en el 2014 nos toca otro 1,2 millones de euros. Vamos a estar 20 años esperando que finalicen esas obras, aportando 1 millón cada año. Como hay una incertidumbre, lo que queremos saber es, ¿va a hacerlo en 3 años y aporta 10 millones cada año? ¿Va a hacerlo en 6 aportando 5? Pues es lo que queremos saber. Por tanto, yo, en vez de desviar la atención, podía sumarse a esta posición que creo que va a ser mayoritaria en el Pleno. Agradezco el apoyo de Izquierda Unida y de Foro, y lo que era bueno es que el acuerdo fuera por unanimidad, que el Gobierno del Principado diga, el Pleno del Ayuntamiento de por unanimidad quiere saber cuándo tienen ustedes previsto finalizar los enlaces del PEPA. Y para saber cuándo se van a finalizar es necesario saber en cuántos años y qué aportación se va a hacer cada año, para ver si ese planteamiento tiene credibilidad. Porque si lo que me van a decir es que en el 2014 le va a tocar otro 1 millón de euros, pues así no. Es lo que queremos decirle desde Avilés, que así no. Que lo que queremos es un planteamiento serio de cuándo se va a terminar esa infraestructura necesaria para Avilés, y que no estamos hablando de algo que está en fase de proyecto ni en fase de impacto ambiental, que estamos hablando de unas obras que ya tenían calendario, que ese calendario fracasó. Y lo que queremos es saber cuándo se van a terminar. Creo que es algo razonable. Muchas gracias. Foro, sí. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, mire, señor, dos cosas. En primer lugar, el que compare usted 10 meses de gobierno, de un gobierno bloqueado por tierra, mar y aire, con un pacto PP-PSOE en la Junta General del Principado, con decenas de años de gobierno socialista en las 3 administraciones, es cuando menos kafkiano y surrealista. Pero no voy a entrar en eso, yo voy más allá. Nos tienen ustedes acostumbrados a un debate muy clásico y muy trasnochado político, que es el «y tú más». Pero entendemos que esto ya empieza a ser un insulto a una ciudadanía harta de escuchar a los políticos tirándose los trastos a la cabeza de «y tú más». Entonces, lo que nosotros esperábamos es que usted diese algo más de sí y que también votasen a favor esta moción y dejasen de echar las culpas a un gobierno de Foro, cuando, como usted sabe, echarnos las culpas no nos sirve de nada más que de reñir entre nosotros, pero no poner solución a esto. Entonces, el calendario con unos plazos y unas asignaciones presupuestarias teóricas es algo necesario. Vamos a dejar de echarnos las culpas los unos a los otros, y yo creo que la moción debería salir, evidentemente, por unanimidad en este pleno. Nada más. Muchas gracias. Teófilo, sí. Mire, nosotros no estamos en contra de que se haga un calendario. No estamos en contra de que se haga un calendario, pero no queremos que se utilice también este continuo salir en público a reclamar y reclamar algo que se sabe ya positivamente que está en marcha. Cuando estaba realmente bloqueado y cuando estuvieron ustedes también esos 10 meses, no sacaron ninguna moción, ni siquiera hicieron algún planteamiento, alguna pregunta al Pleno o marcaron alguna de las acciones que el Gobierno iba a hacer. Claro, bueno, pues ya está. Pues entonces no exijamos
algo que hoy sabemos, porque ya sabemos positivamente que ya se tomaron las medidas aquí, porque si no fue el presidente del Principado a ver la obra, sí fue el director general de carreteras en 2 ocasiones, y tuve ocasión de estar viendo la obra también, no en la parte alta señalando los óxidos con el paraguas, pero sí abajo al pie de la torre, de donde había que trasladarla, y sin tanta prensa y sin tanto, como un trabajo más diario de los que hacemos, que no tenemos que tratar de encumbrarnos como artífices de lo que nadie vio. Entonces, todos esos trabajos se están haciendo, y eso es lo que nos motiva a decir que me parece que bueno, pues por parte no tenemos ningún inconveniente en que haya un calendario, pero lo habrá en el momento que se pueda hacer un calendario, porque ahora no hay marcha atrás en esto. Está Hidrocantábrico implicado, está Arcelor implicado, porque hubo que implicar y hubo que dedicar horas también y tiempo, porque pasa por esas líneas, pasan por unas propiedades que no son públicas, y, en fin, lo que cuento tantas veces del trabajo que se hace, pero que tiene que ser objetivo, claro, y no necesariamente, pues bueno, estos brindis, estos acontecimientos de exigencias de calendarios y de cosas que nosotros no tenemos inconveniente en que las haya, pero me parece que hoy no es una cuestión adecuada ni objetiva a la situación en la que estamos, que podemos decir que están las obras desbloqueadas en marcha y tendremos el calendario, yo estoy seguro y no lo dudo, que en cuanto las posibilidades lo permitan, pero no se olvide de apoyar los presupuestos autonómicos para que incluyan esas partidas. Bueno, pues quedan claras las posiciones. Yo creo que los gobiernos estamos para colaborar, y desde luego le puedo asegurar que en los 10 meses de gobierno de Foro no encontramos ninguna colaboración para resolver los problemas. Te quiero decir, porque tuve entrevistas con la consejera, con el viceconsejero, con el director general de carreteras, con todos ellos, y desde luego no hubo ninguna predisposición a resolver un problema que no estaba fácil. Este Gobierno, que sí, ciertamente puso en el presupuesto 1.229.000 euros, pero que ha gestionado también, no solo con dinero, sino haciendo las gestiones con los técnicos municipales, con Arcelor, con Hidroeléctrica del Cantábrico, todo lo que ha explicado Teófilo, que puede parecer poco, pero es importante desbloquear. ¿Y qué nos gustaría a nosotros que pasase? Y haciendo alusión a lo de la ciencia que decía de los metros cuadrados del lado por lado, pues como sabemos que es una obra de 30 millones, pues nos gustaría que fuese en 2 años. Si fuese así, habría que tener en el presupuesto del Principado para el próximo año 15 millones. Y, hombre, yo desde ahora estamos trabajando con el Gobierno de Asturias, pero no me encuentro en disposición de comprometer un calendario de que va a haber 15 millones de euros para esta obra en Avilés. Con lo cual, como sabemos que es 30, si la cosa es a 10, pues sabemos que es 3 y así sucesivamente. Es decir, yo creo que las administraciones y, desde luego, con las exigencias también que ha puesto el Gobierno de España, a los déficits y a todas esas cuestiones, porque ninguna obra la hablamos fuera del contexto en el que estamos, de crisis. Yo veo cómo habla la ministra de los calendarios, lo veo todos los días. En este caso me estoy refiriendo a la de Fomento, a la ministra de Fomento, cómo habla el secretario de Estado en el Congreso sobre el no dar calendarios de las obras. En ese sentido, yo creo que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano con el Gobierno de Asturias para que presupueste lo más que pueda en sus presupuestos, que a su vez tendrá que negociar con otros grupos políticos, porque si no, no aprobará el presupuesto, lo más que pueda de su esfuerzo inversor, desde luego, en esta obra, porque nosotros sabemos exactamente la importancia de la obra. En ese sentido, pues es fácil entender cuál es nuestra posición, por eso nosotros nos vamos a abstener. No tenemos ninguna dificultad de que esta moción salga adelante, pero es que en vez de decir que nosotros estamos trabajando todos los días con el Gobierno de Asturias en esta y en otras obras y buscando su implicación también para aquellas otras que también requieren la colaboración del Gobierno de España, como las que se han hecho aquí alusión. ¿Votos a favor de la moción?
Los de Izquierda Unida, los del PP y los de Foro. Votos en contra, ninguno, abstenciones. La del Partido Socialista, queda aprobada la moción. Pasamos ahora a los ruegos, que tenemos 2 por escrito, de Izquierda Unida. ¿Y quién más quiere intervenir? Carmen Vega. Carmen Conde, perdona que no te vi. Carmen Conde, Carmen Vega, Constantino y Pablo. Bueno, pues contestamos a los... y Cueli. Sí, perdona. Cueli y Enriqueta. Muy bien, pues pasamos a los de Izquierda Unida. Es uno sobre que rogamos al Gobierno que agilice los procesos en el Departamento Jurídico de Licencias. ¿O contestas el ruego, Luis Ramón? Sí. Bueno, aceptamos el robo, pero con matices. Si bien es verdad que cuanto menores sean los plazos, legalmente están establecidos en 2 meses para la concesión de la licencia con todos los informes favorables, y lo deseable es que los plazos se reduzcan. Es cierto también que el ruego afirma, y es cierto que los servicios técnicos emiten los informes en pocos días. Esto no siempre fue así. Izquierda Unida gestionó este servicio y lo sabe bien, las dificultades que tiene, y es cierto que hemos conseguido mejorar la parte de información técnica de los expedientes y que estamos tratando de mejorar, como hemos hecho con la parte técnica, la parte jurídica. Y si el ruego dice que se haga dotando del personal suficiente a este departamento jurídico, lo que le tengo que decir es que estamos en el tiempo de modificar procedimientos que hasta ahora teníamos establecidos en el ayuntamiento, y que seguramente esa mejoría que pretendemos no se haga con un incremento del personal, sino que entendemos que se puede hacer una mejoría, pero modificando procedimientos que se venían haciendo hasta ahora para mejorar lo que ya en una parte hemos conseguido y que pretendemos pues seguir mejorando para que los plazos de espera de los ciudadanos y las ciudadanas por las licencias sean los menores posibles. El otro ruego tenía que ver con la puesta en marcha del Centro de Personas con Discapacidad en la Madalena. ¿Me contestas, Yolanda? Sí, pues buenos días de nuevo. Compartimos con Izquierda Unida la preocupación por la puesta en marcha de este centro, si bien yo sí quería también hacer algún matiz al ruego tal como estaba planteado, y sobre todo en la exposición. La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, vino en marzo acompañada de varios miembros del Consejo Asesor de la Discapacidad en Asturias, pero no a instancias del Consejo. En el propio Consejo, en un punto del orden del día, de una de sus reuniones, se tomó la decisión conjuntamente de visitar este centro y de ponerse ya a trabajar en un plan director para los usos del mismo. Me consta que se está trabajando en ese plan director de usos. Me consta también que, porque hablamos con la consejería permanentemente, preocupados por la puesta en marcha de los equipamientos que están pendientes en Avilés, y me consta que a primeros de julio, en la primera semana de julio, está prevista una reunión del Consejo Asesor para la Discapacidad, donde parece ser que ya hay alguna propuesta de alguna de las entidades que forman parte de ese consejo sobre la puesta en funcionamiento del mismo. Yo también querría recordar que la consejería, cuando comenzó su gobierno, el gobierno del Principado del Partido Socialista, se encuentra con que no había partida presupuestaria no para la puesta en funcionamiento, para finalizar las obras de este centro, ¿vale? Se hizo una modificación presupuestaria y se dotó una partida con 400.000 euros para las últimas certificaciones de obra, para la finalización de la obra. Por lo tanto, ahora queda equipamiento, cómo va a funcionar, y eso, como digo, están trabajándolo en el Consejo Asesor de la Discapacidad.
y por lo tanto, si compartimos esa preocupación, cuanto antes yo creo que es un equipamiento necesario en Avilés. Hombre, que se ponga Izquierda Unida todas las medallas, va. Es que el pleno de este ayuntamiento, todos los concejales que estamos aquí, votamos para que se cedieran los terrenos para construir este equipamiento. Hay una decisión del pleno municipal. Pero bueno, nada, os dejamos colgaros media medallita. Y decir eso, que sí, que nosotros vamos a seguir insistiendo en que esto se haga de la mejor manera posible y contando, por supuesto, con todas las entidades que forman parte del Consejo Asesor de la Discapacidad. Le falta equipamiento al centro, ¿eh? Le falta equipamiento, por lo tanto, hay que dotar una partida presupuestaria para el equipamiento y decidir también cómo va a funcionar. Muy bien, pasamos entonces a los que se han presentado aquí. Carmen Conde, comienzas. Este es para, en relación al estanque, pseudoestanque o antiguo estanque del Parque de Versalles. El estanque que había en el Parque de Versalles, que hace ya muchísimo tiempo que no tiene agua, no tiene patos, solo tiene vallas y basura. Entonces nos gustaría, instamos a que se haga lo posible para, no sé, darle una utilidad. Y no solo da una utilidad, también la estética y los problemas que está habiendo con críos que saltan la valla y bueno, hay determinados problemas de seguridad. Y luego es una pregunta respecto a una nota de prensa que ha salido el día 14 de junio de la recuperación del entorno del río de la Magdalena. Ajá. Sí. En el que parece ser que haya dinero comprometido, 300.000 euros. Hablaba la prensa, hablo en voz off. De 300.000 euros por parte del Ayuntamiento de Avilés. Queremos saber en qué situación burocrática está el proceso, cuándo se va a licitar la obra y bueno, pues todo lo que, si nos hacen partícipes de cómo va la situación, sobre todo a los ciudadanos que vivimos en Avilés Sur, nos vendría muy bien saber que no tenemos que ir por la carretera poniendo en riesgo nuestra vida día tras día. Gracias. Carmen Vega. Gracias. Buenos días. Yo quería hacer un ruego y una pregunta. Empezaré por la pregunta, por ejemplo. Querríamos conocer en qué estado se encuentra en este momento el Palacio de Macua. Qué reparaciones se han realizado y cuáles están pendientes, y sobre estas reparaciones que están pendientes saber cuándo se van a realizar y si no se van a realizar los motivos por los que no se va a hacer. Recordamos que le ha sido requerido a este ayuntamiento por el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias el cumplimiento del deber de conservación del palacio. Por otro lado, tenemos un ruego, en este caso para la alcaldesa, que es la que tiene la potestad. En este año 2013 se cumplen 50 años desde aquella reunión de un grupo de amigos que en 1963 se reunieron para participar en un concurso de danza prima, de la que surgió la formación de la agrupación folclórica Sabugo Tente Firme. Desde su creación hasta su 50 aniversario de este año, esta agrupación ha recorrido buena parte del mundo, dando a conocer el nombre de Avilés allá por donde va y mostrando al mundo nuestro folclore, que han interpretado siempre de una manera magistral. Es importante también la colección discográfica de su coro, que durante todos estos años ha interpretado viejas canciones populares y de compositores asturianos. Durante este tiempo han sido destinatarios de numerosos premios en Asturias y fuera de Asturias, que han reconocido su calidad y su importante aportación a la divulgación de nuestro folclore dentro y fuera de nuestras fronteras. A partir de 1970 destaca entre sus actividades la entrega de la Sardina de Oro, que es una distinción que se entrega anualmente a aquellas personas o entidades que consideran relevantes y que se ha convertido en un importante acto social en esta ciudad. Y bueno, no se quedó ahí, sino que también desde 1980 organiza el Festival Internacional de Música y Danza Popular, que es un festival que año tras año se ha ido convirtiendo en una cita obligada para muchos avilesinos y para muchos visitantes que se acercan a Avilés para disfrutarlo. Bueno, a todo esto hay que sumar algunas otras actividades puntuales de la agrupación. En 2003 decidió convertirse en la Fundación Sabugo Tente Firme, cuyo objeto es literalmente la investigación, la promoción y la divulgación del folclore y la cultura tradicional y popular asturiana, la conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico, cultural, económico y natural asturiano y la promoción de los valores de la asturianía. Y por todo lo dicho, por la promoción de nuestra ciudad y la salvaguarda de nuestros valores
culturales. Desde el Partido Popular creemos que la Fundación Salvo Tentefirme es merecedora del más alto reconocimiento por parte de este Ayuntamiento de Avilés, y es por ello que proponemos, y este es nuestro ruego a la alcaldesa, que en homenaje a su labor durante los últimos 50 años le sea entregada por este Ayuntamiento la Medalla de Oro de la ciudad. Gracias. Muy bien. Constantino, sí. Empiezo por trasladar el apoyo del Partido Popular a los ruegos planteados por Izquierda Unida, tanto el de agilizar las licencias como el de que el centro de grandes discapacitados se pueda abrir cuanto antes. Difícilmente se puede explicar a los ciudadanos que se haya hecho una inversión, que se tenga un equipamiento y, sin embargo, pues que esté cerrado. Es muy difícil de explicar. En el tema de licencias, a veces hay que subsanar los trastornos que ocasiona que el responsable de firma tenga un asunto personal, como ocurrió recientemente con los servicios jurídicos, o que marche de vacaciones o porque no puede paralizar el ayuntamiento. Independientemente de reconocer que se está haciendo un esfuerzo por mejorar, queda mucho por andar todavía, sobre todo las licencias que en su proceso de tramitación tienen alguna denuncia. Si tienen alguna denuncia que requieren de informe a los servicios jurídicos, esa se dilata más en el tiempo el poder contar con licencia. Y ahora voy a los ruegos que plantea el Partido Popular. Por un lado, ruego a la alcaldesa que se nos informe periódicamente de las sentencias judiciales que afectan al ayuntamiento. No hace mucho figuraba de forma periódica en las juntas de gobierno el enterado de las sentencias ocurridas. Últimamente yo no las encuentro por ningún lado. Entonces, o bien se informa en la junta de gobierno para nosotros tener posibilidad de tener conocimiento, o bien se nos informa periódicamente de las sentencias que afectan al ayuntamiento. Y por otro lado, voy a hacer un ruego que ya hice en la Fundación San Martín, que quiero que conste en acta y que invito al resto de grupos políticos también a sumarse a él. Y es el que se asesore a los vecinos del nodo en estos momentos ante la incertidumbre que está generando los planteamientos que ha puesto en marcha la Cofradía de Pescadores como propietaria de esas viviendas. Como propietaria está actualizando los contratos de arrendamiento. También procede a poner en venta aquellos que quieran comprar en unos precios tasados en función de la última evaluación que se hizo en el año 90 de esas viviendas. En el caso de la actualización de los arrendamientos, considera que siguen manteniendo el alquiler social las viudas y jubilados de la mar. Todo el que no acredite ser viuda o jubilado de la mar, se le actualiza el arrendamiento a precios de mercado. Eso está generando incertidumbre y preocupación, al menos en cerca de 70 o 80 inquilinos, porque la alternativa es o compras o pagas los 175 a 250 euros o te vas a ver en la calle. Desde el Partido Popular no queremos inclinar la balanza ni hacia los inquilinos ni hacia la cofradía, pero sí consideramos que, teniendo en cuenta que muchos de esos inquilinos afectados son jubilados con pensiones no muy altas y que desconocen por completo cómo interpretar un contrato de arrendamiento porque no son promotores inmobiliarios, y teniendo en cuenta que estamos hablando también de la Cofradía de Pescadores que persigue un fin social y público, yo creo que se debería de asesorar a través de la Fundación San Martín el asesoramiento debido para aclararles la situación sin tener que recurrir a un gasto innecesario en abogados privados
y actuaciones por ahí individuales cada uno. Y por último, a los grupos de la oposición, cuando se planteen ruegos por escrito, por lo menos trasladárnoslo para así tener conocimiento y poder también fijar posición sobre esos ruegos. Muy bien, el siguiente, Pablo. Tengo al apunté después, me da lo mismo. Si quieres Enriqueta, da lo mismo, como queráis. Muy bien, muchas gracias, señora alcaldesa. En relación con los ruegos planteados por Izquierda Unida, respecto al centro de discapacitados, por supuesto que nos sumamos a dicho ruego. Es algo que también hemos manifestado en varias ocasiones y que nos parece de todo punto inadmisible que estemos en la misma situación que hace 3 meses. En cuanto a los retrasos en las licencias, y abundando también en la intervención del portavoz de Izquierda Unida, algo que a nosotros nos suscita también interés y por tanto preguntamos, es que nos ha llegado información, según parece, que la persona que ayuda a la persona responsable de gestionar desde un punto de vista administrativo y técnico las licencias se ha derivado a otro servicio, con lo cual planteo la pregunta de si esto es cierto, puesto que quiero confirmarlo con el concejal previamente, y si es así, ¿por qué? Dado que parece que hay un cuello de botella ahora en la entrega de licencias. Por otra parte, y en cuanto ya a los ruegos y preguntas planteados por foro en este pleno, respecto al kiosco de la música del Parque del Muelle, hace 2 plenos se le ha planteado el ruego de que se reparase una serie de desperfectos que tiene, y en el último pleno el concejal, en este caso el señor Rodríguez, se refiere a los desperfectos en el kiosco de la música del Muelle como, cito textualmente lo que aparece en el acta, pequeño chamuscazo que tiene una zona que serán 50 centímetros. Yo no sé lo que entiende el concejal por 50 centímetros, pero 2 tramos completos de barandilla quemados, más el techo con manchas y ennegrecido, a mí me parecen más que un pequeño chamuscazo de 50 centímetros. Como, bueno, para ilustrar lo que le estoy diciendo, aparte de animarle a volver a pasarse por ahí, que seguro que lo ha hecho, pero a lo mejor no se ha fijado, le he traído las fotos donde se ve claramente un primer tramo, no es un pequeño chamuscazo, es la madera quemada. El segundo tramo, bueno, se puede ver incluso en blanco y negro, pues la quemadura grave que tiene la barandilla, la zona centro, que ya no es madera, sino que estamos hablando ya de otro tipo de material también, y no solamente eso, sino que incluso la celosía que tiene, que ya es metal, también claramente deteriorada. Luego, esto para mí no es un pequeño chamuscazo de 50 centímetros, excede en dimensiones y en la calificación de pequeño chamuscazo. Entonces, en cualquier caso, como usted me ha dicho en el último pleno, y no dudo de su palabra, que se ha reparado, pues le pregunto, en primer lugar, ¿en qué fecha se reparó? Y en segundo lugar, ¿cuál ha sido el coste económico en términos de materiales y mano de obra que ha soportado el ayuntamiento, contra qué partida presupuestaria? Y en segundo lugar, le ruego que en cualquier caso, entendiendo que se ha reparado, y esto es una avería posterior a la que nosotros pusimos sobre la mesa, que parece que es la misma, pero bueno, en cualquier caso, le rogaría que se reparase otra vez, porque evidentemente estas fotos no le puedo decir que han sido hechas esta mañana, y a lo mejor desde el miércoles para aquí ha cambiado esta situación, pero sí le aseguro que han sido hechas el miércoles por la tarde. Entonces, le rogaría que volviesen a arreglar este chamuscazo de más de 50 centímetros que aparece en este kiosco. Y ahora ya, en términos un poco más serios, aparte de que el ruego es totalmente en serio, pero estamos hablando de uno de los, digamos, monumentos emblemáticos y más bellos de toda Asturias en su ámbito, es decir, de un kiosco de música, con lo cual sí que le rogaría que, por favor, mantengan eso en perfecto estado de revista y no simplemente con una pintura al año, que es lo que me ha dicho en el último pleno. Nada más, muchas gracias. Cuello. Sí, yo tengo una pregunta referente a las quejas continuas de los vecinos de Jardín de Canto sobre la maleza y sobre la proliferación de las ratas en el barrio, que cada vez va más, y la pregunta es cuándo se tiene previsto abordar esta situación de limpieza y de qué forma, porque claro, probablemente haya fincas que sean privadas y que haya que atender al pesado proceso de requerimientos a los propietarios, y eso lleva consigo que mientras tanto los vecinos sigan sufriendo las condiciones las pésimas condiciones de maleza y
y de peligro con los bichos semejantes que andan sueltos. Enriqueta. Mi pregunta es para la señora Yolanda. Teo. Que ya se la he hecho muchísimas veces, no sé cuántas ya, y es referido a las baldosas o el acolchado del colegio San Cristóbal. Perdón. Sí, sigue. Ajá. Respecto al acolchado del Colegio de Educación Especial de San Cristóbal. La última vez que se lo hice una argumentación de esas que son que entran de lo que yo califico la hipocresía política. Mezcló competencias del Principado con competencias del Ayuntamiento. Me dijo que nunca había requerido el colegio este arreglo. Casualmente con fecha, espere que pongo las gafas que no veo, con fecha 16 de mayo de 2013, se le comunica a un técnico del ayuntamiento, o se le ruega, y dice, hablando de las losetas, ya las tenéis localizadas, las se van a instalar en el patio infantil, os preguntan, y si no de ser así, ¿cuándo se colocarán? La verdad es que yo he reflexionado cuáles pueden ser las razones para que algo que creo que no hay que pedir con nada especial, sino que es de sentido común, que si colegios de niños de su misma edad cuentan con este acolchado, por lo que sabemos todos que puede suponer un niño de educación especial que tiene más dificultades para mantener el equilibrio, que tiene más, vuelvo a decir, dificultades añadidas, ¿cuál es la razón por la que después de... Usted y yo sabemos que hemos llegado a un acuerdo en que las baldosas no están allá y otras están acá, no se han puesto en 2 años. Creo, según tengo entendido, que este requerimiento o esta solicitud de pedir que las baldosas son necesarias ya datan de hace 2 años, no es primera vez que se hace. Bueno, ya no le pregunto cuándo las va a poner, si sencillamente en este plazo, antes de que acabe este plazo de gobierno de 2 años, se podrán poner. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues a los ruegos y a las preguntas que se han hecho aquí, los concejales que quieran contestar, pues que contesten, y los que no, pues los dejamos para el siguiente pleno, ¿eh? Es decir, ¿alguien quiere contestar algo? ¿No? Bueno, ya Teófilo. Sí, empiezo por el final. Luis. Sí. Sí, ha habido un traslado de una persona que estaba en el Servicio Jurídico de Licencias porque se necesitó de su trabajo en otra dependencia del Ayuntamiento por haber una diferente carga de trabajo, y así se hizo. En todo caso, es decir, eso no es un proceso que tenga por qué cambiar, sino vamos a buscar otros procedimientos para mejorar eso. Uno de ellos, ¿cuál es? Pues el que hablábamos antes con las terrazas. Es decir, son 200 expedientes de terrazas, más o menos, los que se tramitan al año con normalidad, que no suelen ser sencillos, porque suelen tener, pues lo que decía Tino, una segunda vuelta, una petición de otro plano, cosas diferentes que alargan los procedimientos y también el trabajo que se hace en los servicios técnicos. Bueno, pues planteamos de cara al 2015, una vez que se haga en el 2014, que se elimine ese procedimiento que se hacía hasta ahora, se autoliquide si es que no hay ningún cambio, con lo cual eliminamos una gran cantidad de carga de trabajo de los servicios. En este tiempo en el que estamos, lo que entendemos es que el trabajo hay que hacerlo de una manera eficiente, y eso conlleva que las distribuciones de las cargas de trabajo en las personas se dirijan a lo que entendemos que es prioritario. En este caso, había trabajos prioritarios en el Departamento de Intervención que había que abordar, y tomamos las decisiones que los ciudadanos nos iban a pedir, ya que tenemos día sí día también decisiones por parte del Gobierno del Estado que nos obliga a diferentes cargas de trabajo en diferentes servicios, y son las decisiones que tiene que tomar el Gobierno en cuanto a la movilidad de la carga de trabajo de las personas que trabajan en el Ayuntamiento. Y como entendemos que no puede haber un exceso de personal, lo que tenemos que hacer es adaptar
los trabajos que hay y los procedimientos para solventarlos en lo que de verdad nos importa, que es el servicio que prestamos a los ciudadanos de la mejor manera. El tema de Macua. Ya se envió a Patrimonio cuál es la propuesta de arreglo, sobre todo de lo que es el patio interior, de una claraboya ligera. Estamos a la espera del informe de Patrimonio. Al ser un BIC, lo debe de informar el Consejo. Seguimos a la espera del informe de Patrimonio, pues no queremos iniciar la contratación de la obra hasta tener el visto bueno. Es decir, parece lo recomendable. Y en cuanto al río Magdalena, bueno, lo que aparecía en la prensa era una autorización de la ocupación de los terrenos, Carmen. Es decir, conoces cómo es la obra, las alegaciones que el Ayuntamiento hizo, de cuál es el último momento en el que se encuentra dentro de la Confederación Hidrográfica. Es decir, tendríamos que verlo y si quieres te pasamos los datos o los traemos al próximo pleno, como prefieras, ¿vale? ¿Alguien más, Teófilo? Sí, yo respecto al tema